Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 27 de septiembre del año 2019, esperando que hayan tenido un excelente amanecer. Llegamos ya casi al término laboral de la presente semana, la última del mes de septiembre, e iniciamos ya el último trimestre del año. Hoy en San Salvador se han anunciado movilizaciones, principalmente cerca de los hospitales públicos de nuestro país. Hay una movilización de trabajadores que están obviamente convocándola para protestar acerca del sistema previsional que existe en nuestro país, que no permite la cobertura de las necesidades básicas tras la jubilación de la mayoría de los trabajadores. Así que vamos a tener durante la mañana bastante intensidad en el movimiento sindical de nuestro país. Este viernes, el diario Colatino titula "Presidente Bukele llama obsoleta a las Naciones Unidas". Lo meto a cuadro inmediatamente. Esto fue lo que el presidente les expresó ayer a los delegados a las Naciones Unidas, que por cierto la asamblea lucía un poco vacía al momento que el presidente estaba dirigiendo su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta mañana les prometo una conversación interesante. Hoy nos visita Juan Valiente, quien está director de Asuntos Políticos del partido Nuestro Tiempo. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días, un gusto, gracias. Háblanos un poco, para comenzar, de tu experiencia personal, cómo ha sido esta transición entre pertenecer, ser diputado de un partido político, declinar a continuar, porque tú declinaste continuar representando al partido Arena en la Asamblea Legislativa, y pasar estos 3 años, ¿no?, tomándole un pulso a la actividad política sin desaparecer de él, y hoy incorporarte a Nuestro Tiempo. ¿Cómo ha sido este proceso individualmente y familiarmente para ti? Bueno, desde el 2014 la decisión personal fue, personal y familiar, fue de incorporarme a la política por un mecanismo de servir a los ciudadanos. En lo personal, nosotros somos una familia muy católica, y en ese momento el Papa Francisco, un año antes, había hecho un llamado muy especial a los cristianos para que se involucraran en la política. Claro. Y de hecho había identificado la política como una de las formas de servicio mejores que existía. Obviamente, cuando decimos eso y pensamos en el país, pues no, como que no cuadra, ¿verdad? Porque precisamente los ciudadanos tienen una percepción de la política de una manera diferente, precisamente porque los que han estado ahí han ido, pues, deslizando los estándares éticos de la gestión pública, y cada vez más hay más abusos, cada vez hay más show, más temas mediáticos y menos sustancia. Y entonces, pues era difícil, pero dimos el paso. Arena en ese momento abrió sus puertas para que personas que nunca habíamos participado en política pudiéramos ingresar al partido. Lo hice en julio del 2014, y gracias al voto ciudadano logré terminar como segundo diputado más votado en el Departamento de la Libertad. Y estuve 3 años. Yo creo que esos 3 años fueron una gran lección. Me ha permitido conocer mejor el sistema político de nuestro país, apreciar de mejor manera los obstáculos que hay para hacer de la política lo que debe ser. Y con ese conocimiento y con esa experiencia, obviamente mi expectativa siempre fue que lográramos dentro del Partido de Arena generar un proceso de renovación genuino que fuera más allá de los rostros, y que, pues, de alguna manera eliminara las prácticas que habían permitido que personas como Tony Saca pudieran haber estado en el partido. Si bien es cierto que Tony Saca, el mismo partido, fue el que de alguna manera denunció los actos de corrupción, pues no es el único, ¿verdad? Claro. Y yo creo que todavía falta mucho por hacer, pero parece que no quieren entender que la única manera de responder a las necesidades de los ciudadanos de hoy es anclarse en el futuro y limpiar el pasado. Entonces, con Johnny Wright, en julio del 2017, cuando nos pareció que el proceso de elecciones internas del partido estaba viciado, que había habido irregularidades, había habido arbitrariedades de parte de las instancias del partido que estaban, digamos, como dirigiendo el proceso electoral interno, pues decidimos hacernos a un lado. Yo creo que era un mensaje muy importante para el partido y para los ciudadanos, porque lo que quisimos decirles era: miren, nosotros hemos entrado a la política para servir, pero no estamos vendidos por un puesto. Para nosotros es muchísimo más importante los principios y los valores y en lo que creemos
que seguir anclados en un puesto como diputados. Preferimos hacernos a un lado, ¿verdad?, que comprometer nuestros principios en acciones que son cuestionables, y entonces nos retiramos del proceso interno. Johnny, creo que en ese momento básicamente decidió que ya no había nada que hacer. Yo, sin embargo, soy un poco necio o quizás optimista, y decidí seguir luchando. Claro, claro. Y seguir luchando. En abril del 2018 salimos de la legislatura. Creo que Johnny, el primer día después de no ser diputado, fue y renunció al partido, y empezó el camino con el que él había soñado, que era crear un nuevo instrumento político que respondiera no a los intereses de los políticos y de los partidos, sino a los intereses de los ciudadanos. Un movimiento que surgiera de la base de la ciudadanía y que de alguna manera buscara regresar en servicio, en excelencia, en buena gestión pública a los ciudadanos. Entonces empezó el camino, y yo, sin embargo, seguí luchando internamente por tratar de generar ese cambio, y fue hasta marzo de este año, después de las elecciones presidenciales de este año, que cuando escuché al presidente del partido, en ese momento Mauricio Interiano, decir que los resultados electorales respondían a un problema de percepción de los ciudadanos, y entonces yo dije, realmente ya no hay nada que hacer. O sea, yo ya no tengo nada que hacer en este partido. Han traicionado sus principios, han traicionado su visión de un partido liberal, se niegan a renovarse como lo exigen las circunstancias y los ciudadanos, y realmente no hay nada que hacer, y me retiré. A partir de ahí, por supuesto, por la cercanía, por la amistad que siempre existió, cuando yo, en mi época de diputado, inicié las luchas contra la corrupción y el abuso de los recursos públicos, no sé si recuerdas que en el 2016, o sea, poco después de entrar a la Asamblea Legislativa, yo descubrí que la planilla legislativa era un germen de corrupción importante en la Asamblea Legislativa, y que eso impedía que la Asamblea funcionara como debía funcionar, y que ponía en riesgo la institucionalidad. Entonces empecé a luchar en contra de ciertas cosas, y una de ellas fue la planilla legislativa. Tuve que pelear contra la Junta Directiva, contra la presidenta de la Asamblea en ese momento, Lorena Peña. Incluso Lorena Peña dio información falsa cuando yo exigí información sobre los gastos y cómo se distribuían los gastos por partido político. Lorena Peña había dicho que todos los partidos políticos tenían $200,000, unos 5 más, unos 10 más, $200,000 por diputado, y cuando finalmente logramos conseguir la información había diferencias asombrosas, desde $125,000 al año hasta cerca de $600,000 al año por diputado. Entonces, por supuesto, los partidos políticos que gozaban de $660,000 al año o $450,000 al año por diputado, que normalmente eran partidos políticos más pequeños, pues se convertía, claro, esos fondos y esos recursos en un elemento de distorsión de un proceso legislativo basado en la ética y la racionalidad. ¿Y en este ejercicio fuiste encontrando coincidencias en la forma de pensar y de actuar de Johnny Wright? Pues de hecho, con Johnny era uno de los pocos con los que podía contar en ese periodo. Fuimos los dos únicos diputados del periodo 2015-2018. Ahora pueden decir lo que quieran, pero si van a ver la historia, claro, somos los dos únicos diputados que desde que tomamos posesión en mayo del 2015 no aceptamos el seguro médico privado de salud. Nos parecía que el seguro médico privado de salud, que todavía existe en muchas instituciones del Estado, es otra señal de un privilegio de los funcionarios en contra de los intereses ciudadanos. Y entonces nosotros estábamos peleando, y todavía ahora, recientemente, el diputado Parker del PDC acaba de hacer del tema de los seguros otro tema relevante para, claro, la política nacional, y dijo, ya es momento en que eliminemos esto del presupuesto nacional. Si no recuerdo mal, la cifra que él manejó en ese momento fue cerca de $70 millones que se gastan en esos seguros, y obviamente con todas las precariedades que tenemos en el servicio estatal o el servicio institucional a los ciudadanos, pues 70 millones son relevantes. En aquel momento, cuando nosotros hacíamos esa lucha con Johnny, el monto que mencionaba el ministro Cáceres era de $50 millones, pero 50 o 70 es una cantidad relevante para, claro, el presupuesto nacional, y ciertamente Johnny era el único con el que yo podía en general contar. Y entonces, por eso te digo, cuando yo me retiré, empezó a haber un proceso de acercamiento, porque
yo siento que hubiera traicionado la confianza de los ciudadanos si no hubiera seguido involucrado en política. Mi llamado del 2014 fue a los ciudadanos para que se involucraran en la política, para que no dejáramos la política en manos de los políticos de siempre y que los ciudadanos se involucraran en la política. Y entonces, de haberme quedado afuera, quizás hubiera traicionado eso. Empecé a tener algunos acercamientos. Dado que ya había renunciado, logré dar la firma para las 50,000 firmas requeridas que el partido Nuestro Tiempo necesitaba para terminar el proceso en el Tribunal Supremo Electoral, y después me acerqué como asesor del Consejo Directivo, y recientemente me acaban de hacer el honor de invitarme a conformar parte del Consejo Directivo en la posición de director de Asuntos Políticos, lo cual lo hago con mucho orgullo y teniendo en cuenta que todos tenemos limitaciones y capacidades, y desde esa posición, con humildad, se puede aportar a construir algo mejor para el país. Perfecto. ¿Te parece si hacemos la primera pausa y cuando hablamos de ella entramos ya en materia de Nuestro Tiempo? Perfecto. ¿Qué está haciendo Nuestro Tiempo y Gracias. cuál es la proyección? Porque estamos a 17 meses exactamente para que se realicen las elecciones legislativas y municipales. Ya volvemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, continuamos. Hoy nos acompaña Juan Valiente, director de Asuntos Políticos del partido Nuestro Tiempo. Bien, Juan, prometimos en este segmento hablar de Nuestro Tiempo. Estoy viendo en redes sociales que has tenido una semana sumamente intensa, ¿no? 3 semanas atrás, un mes atrás, todavía nos preguntábamos, ¿van a participar? ¿Van a organizarse para 2021, que ya vienen las elecciones legislativas y municipales? Creo que la legislación también les obliga a participar, ¿no? Pero ahora sí vemos ya una actividad más intensa de parte del partido. ¿Qué está pensando el partido en este sentido para poder romper? Porque de afuera, soy bastante honesto y estoy muy sincero en este aspecto, de afuera parece un partido de élite de pensamiento, de élite económica. ¿Cómo hacer para que el partido pueda permear también otros estratos de la sociedad? Bueno, parte de lo que ha pasado en el proceso es que hasta hace poco más de un mes es que el partido formalmente existe. O sea, el proceso de formación del partido político, que fue el sueño con el que salió Johnny de la Asamblea Legislativa, pues sí tomó su tiempo y se hizo despacio para hacerlo bien. Los que trabajaron en esa tarea, que fue titánica, no se abocaron a una recolección masiva y sin contenido para las 50,000 firmas. No, la intención fue de ir de uno en uno, conversando con el ciudadano, con la ciudadana, conociendo las inquietudes de las personas y tratando de convencerlos y convencerlas de la importancia de la firma para que hubiera un nuevo partido político en el escenario del país. Y entonces eso tomó su tiempo, y luego obviamente el proceso electoral presidencial genera un espacio de inactividad en el Tribunal Supremo Electoral para ciertos temas. O sea, la ley obliga que el Tribunal Supremo Electoral, unos meses antes de las elecciones y unos meses después, suspenda todos los trámites administrativos y se concentre únicamente en las elecciones. Entonces, eso creó además otro espacio en el que Nuestro Tiempo no podía, digamos, tener actividad. Y entonces fue hasta hace poco más de un mes que efectivamente ya Nuestro Tiempo existe como partido político, habiendo cumplido con todos los requerimientos exigidos por la ley. Y recientemente hemos tenido nuevas incorporaciones. Celina Palomo, que por muchos años fue directora ejecutiva de una ONG involucrada en temas de salud y nutrición, se incorporó, era una de las firmantes tú sabes que para conformar un partido político necesitas una escritura de constitución que tiene que estar firmada al menos por 100 ciudadanos. Pues ella era una de esas firmantes, pero no se había involucrado activamente. Hace poco tiempo ya se involucra como directora ejecutiva de Nuestro Tiempo. Luego David Falkenstein, que era miembro del sector empresarial de Arena, pero siempre de una posición muy crítica y muy independiente, también se incorpora al partido. Yo me incorporo al partido también en esta coyuntura, entonces decidimos que era buen momento para salir, y sí, ha sido una semana un poco intensa, para salir nuevos y viejos, pero no nuevos y viejos en edad, sino los nuevos que hemos entrado y los viejos que ya venían trabajando en el proyecto. En general hemos estado en entrevistas y en oportunidades de comunicación con los ciudadanos, precisamente para tratar de enriquecer
lo que los ciudadanos conocen de nuestro tiempo. Claro. ¿Cuáles van a ser las apuestas estratégicas en este sentido, ¿no? Porque hay que desarrollar un esfuerzo territorial bastante fuerte, Juan. Bueno, nosotros hemos estado trabajando fuertemente, y de hecho yo tuve la oportunidad de participar hace como 2 meses en un almuerzo de agradecimiento que le dimos a líderes campesinos del occidente del país. Habían como 60 líderes ahí en Garita Palmera, donde nos reunimos para informarles que ya estaba pronta el cierre de la conformación del partido, agradecerles el apoyo en la recolección de firmas, y así como se tuvo ese evento, se tuvo otro evento en La Paz con los líderes del área central del país. Entonces sí se ha hecho un trabajo de contacto con las comunidades, y eso ha permitido que ahora se empiece a delinear cuál va a ser nuestra estrategia electoral. No estamos de momento listos para comunicar qué exactamente vamos a hacer. Queremos responder, obviamente, al interés ciudadano. Claro. Nosotros hemos identificado en el proceso de recolección de firmas lugares, departamentos, municipios donde creemos que hay mucha más apertura y mucha más demanda de un partido político como nuestro tiempo, que pretende darle voz precisamente a los ciudadanos. Entonces esperaríamos estar en varios departamentos del país. Veo un poco complicado estar en todos los departamentos, pero sí creemos que vamos a estar en varios departamentos, más de la mitad ciertamente, y vamos a participar para la Asamblea Legislativa, en las elecciones legislativas, pero también pensamos que debemos participar en algunas elecciones municipales donde creamos que hemos identificado a la persona correcta, porque a nosotros no nos interesa ganar por ganar. A nosotros nos interesa llevar a las personas más capaces y más honestas a la gestión pública. Estamos convencidos que si las personas idóneas llegan a la gestión pública, el impacto hacia los ciudadanos va a ser de tal relevancia que eso va a catapultar de manera significativa a este movimiento político nuevo. Ahora, tú personalmente tienes una cuota de apoyo muy importante en el Departamento de la Libertad, ¿no? El nombre Juan Valiente tiene una cuota muy importante de apoyo. ¿Tú vas a apostar siempre por ese sector? Mira, cuando yo salí en el 2017 de las pretensiones de continuar en la Asamblea Legislativa como diputado, y salí del proceso de las elecciones internas en el partido en el que estuve, pues una de las cosas que había descubierto es que tan importante como la gestión pública, como el servicio público, es precisamente la dirigencia quizás, o el trabajo en los partidos políticos. Claro. Porque nuestro sistema democrático, que por supuesto tiene sus fallas, pero es de los mejores sistemas políticos que conocemos, requiere que haya partidos políticos sanos, requiere que haya un sistema de partidos políticos buenos, y por eso es bien relevante que nosotros en el plan estratégico que se haga para nuestra participación en el 2021 garanticemos que tenemos el liderazgo correcto, tanto en las candidaturas que le propongamos a la ciudadanía como en el partido político, porque seguimos como partido político siendo uno de los que va a incidir en las decisiones que se toman a ese nivel. Por ejemplo, ya nos incorporamos a la Junta de Vigilancia Electoral. Claro. Y entonces ya empezamos a tener un nivel de incidencia en el sistema democrático del país, y tenemos que garantizar que también tengamos la capacidad de hacerlo. Entonces, vamos a ver dónde se requiere más mi apoyo, pero efectivamente creo que vamos a hacer la diferencia y vamos a llevar a las mejores personas posibles a las candidaturas para que los ciudadanos tengan una opción. Nos interesa precisamente que aquel ciudadano que por años ha estado votando por el menos peor, cuando uno le preguntaba a la gente, mira, ¿y por quién vas a votar? Ay, yo voy a votar por tal, decían, porque es que no hay, y es el menos peor, ¿verdad? O voy a votar por tal partido porque es el menos pasivo. Así claro, se expresaba claro. Mucha gente. Entonces, esa gente queremos que encuentre en la expresión política de nuestro tiempo alguien por quien votar, pero no por las razones incorrectas, sino por las razones correctas. Alguien que digan, por ellos sí voy a votar. Esta persona sí me gusta y va a hacer la diferencia en la gestión pública. Y también
ya hacemos un llamado a todos aquellos que son cerca del 50% del padrón electoral, que siguen ausentes del proceso democrático del país, para que se incorporen y ojalá que encuentren en nuestro tiempo una expresión política que lo represente. Ahora, hace 30 años, 40 años, con la finalización de la guerra, los partidos necesitaban ser muy ideológicos. Eran los mensajes fuertes que conquistaba votos y sobre todo movilizaba masas. Hoy en día parece que esta dinámica ha cambiado y la gente, digamos, no se identifica tanto con ideologías fuertes. Ha cambiado este sentido. ¿Dónde van ubicando nuestro tiempo? Bueno, nuestro tiempo, según nuestros estatutos, se define como de centro humanista. Y quizás es necesario explicar un poquito este tema. Por favor. Por supuesto que las personas, todas las personas tenemos ideología. Claro. Tenemos prejuicios y ojalá que podamos ponerle racionalidad a nuestros juicios para que dejen de ser un poco prejuicios y se conviertan en juicios, digamos, con criterio. Pero sí tenemos una forma de ver la realidad. Entonces, en nuestro tiempo nosotros creemos que eso no es pecado, pero que hay que ir más allá de las ideologías para construir entre todos soluciones a los problemas del país. Y entonces hay personas con, digamos, pensamientos quizás más de izquierda, hay personas con pensamientos más liberales, hay personas más de centro quizás, pero nuestro llamado es que más allá de las visiones ideológicas, lo que construye soluciones para el país es precisamente la oportunidad de debatir, de dialogar, de construir desde posiciones algo antagónicas soluciones a los problemas del país. Entonces creemos que los ciudadanos ahora lo que aprecian es ver a un partido político que proponga soluciones que efectivamente resuelvan problemas. De lo que están hartos los ciudadanos es de las ofertas vacías, de las promesas que no se cumplen, de los discursos meramente retóricos. Lo que buscan los ciudadanos es, ya después de 30 años de los acuerdos de paz, o casi 30 años, lo que buscan los ciudadanos es precisamente algo que resuelva la dinámica de pobreza en la que todavía nos movemos, algo que resuelva los problemas graves para las niñas y las mujeres en el país, algo que resuelva los temas de falta de empleo y de falta de oportunidades, y que al final mucho de eso tiene que ver con la priorización del gasto público. ¿Por qué no hemos puesto, a pesar de que todos hablan lo mismo, por qué no hemos puesto los recursos para mejorar el sistema educativo del país? Desde hace años sabemos que tenemos que invertir cerca de 6% del Producto Interno Bruto para poder salir adelante. Y todos dicen que lo apoyan, todos los partidos políticos tradicionales lo apoyan y no ocurre. Entonces nosotros, de hecho, queremos proponer en las semanas que vienen algo al respecto, porque creemos que el presidente que tenemos, con la popularidad que tiene, debe concretar sus propuestas y debe hacer realidad las propuestas de priorizar los recursos públicos. Tenemos que eliminar los seguros médicos privados de salud, tenemos que eliminar algunos de los privilegios con los que están acostumbrados a vivir los funcionarios, porque ser funcionario debe ser un llamado a la responsabilidad y debe ser un tema de derechos y nunca de privilegios. Bueno, el ministro de Hacienda le queda hoy y el lunes para presentar el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto va a ser presentado bajo los estándares que está hecho. Si tú ves en los medios de comunicación de la semana pasada y un poco de esta, hay alguna información sobre los techos, y los techos te van delimitando un poco la conformación del presupuesto. No parece que vaya a haber nada significativamente diferente, y yo ciertamente hubiera esperado algo más. Y yo por eso, antes que el presidente Bukele tomara posesión, le hice varios llamados para que, así como había tomado el tema del edificio de la Asamblea Legislativa, tomara el tema de la partida secreta de la Presidencia de la República, que ya no se llama así, de la partida de gastos reservados. Gastos reservados. Y entonces la idea era, bueno, si ya tiene diputados que le van a dar la iniciativa de ley, aunque no sea presidente todavía, y puede incidir en el proceso del edificio legislativo, ¿por qué no hacemos algo incluso más significativo y de una vez eliminamos la partida de gastos reservados y vamos dándole forma a sus mismas promesas de campaña? Nada pasó.
Y ahora lo que dice es que no era su presupuesto y que lo va a hacer hasta después. O sea, yo siento que tenemos que ser un poquito más dinámicos y más proactivos para construir las soluciones que realmente van a resolver los problemas del país. Me quedo con eso y vamos a la segunda pausa, Juan, si te parece. Regresamos en breves segundos para continuar conversando con nuestro invitado de esta mañana. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, estamos ya al aire de nuevo, estamos conversando esta mañana con Juan Valiente, también los intermedios se ponen bastante interesantes. Juan es director de Asuntos Políticos del partido Nuestro Tiempo, ya una figura bastante reconocida en la política de nuestro país. Estamos hablando un poco, digamos, el presidente llega a gobierno hace un poco más de 117 días y claro, le toca ejecutar un presupuesto que ya lo había elaborado el gobierno anterior. Pero en política presupuestaria, digamos, se pueden descubrir un poco los énfasis, hacia dónde vamos, cuáles van a ser las prioridades en este sentido, y dónde se puede también, como tú decías, por ejemplo, eliminar la situación de los seguros médicos en el sistema público. Ahora, no tenemos mucho margen del presupuesto nacional, un enorme porcentaje se va en pagar salarios, en los gastos fijos, entonces el gobierno al final se queda con muy poco margen de maniobra. Ciertamente eso pasa, pero precisamente también pasa porque hemos abusado del Estado. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado con los empleados públicos en los últimos 12 años, el incremento en la cantidad de empleados públicos ha sido impresionante. Cuando tú ves los estudios de fiscalidad del país, se descubre que el incremento de los ingresos del Estado ha sido más allá de 1.000 millones, si no recuerdo mal era como 1.100 o 1.200 millones en los últimos años. O sea que ha habido un incremento importante de los ingresos del Estado, pero de esos 1.100 millones, cerca del 80% se ha ido en salarios. Y no necesariamente todo en nuevas plazas, aunque ha habido como cerca de 45.000 nuevas plazas. Y de esas 45.000 nuevas plazas, mi cálculo siempre ha sido que alrededor de la mitad eran plazas reales, que probablemente sí tenían un impacto para la vida de los ciudadanos, como en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad. Pero la otra mitad eran puros activistas políticos. Y por eso la gente habla de los funcionarios que a veces llegan a algunas instituciones y encuentran que para la plaza de motorista hay 3 personas ocupándolo y que para la plaza de asistente hay otras. Entonces, realmente tendrían los partidos políticos, también con el apoyo del presidente, crear un proyecto especial de legislación que permita limpiar la situación fiscal del país. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es eliminar todo lo que suena a despilfarro. Claro. ¿Ya? ¿Por qué no ponemos una regulación más estricta sobre el tema de los viajes y los viáticos? ¿Por qué no obligamos a la liquidación de los viáticos? Ahorita le dan los viáticos y si lo gastó bien y si no lo gastó bien, siempre el funcionario se queda con los viáticos. La ley no obliga. A mí me parece absurdo que un diputado que fue acusado de enriquecimiento ilícito haya podido demostrar que por los viajes y viáticos y por lo que recibió de salarios y por lo que recibió adicionalmente en la Asamblea Legislativa como gastos de representación, pues era suficiente para el incremento de, no me acuerdo, creo que era $1 millón que había tenido en su patrimonio. Entonces yo hice cálculos y era decir, bueno, estas personas para ganar así tiene que estar viajando como 250 días al año. Y entonces, ¿cuándo es diputado? O sea, si solo pasa viajando. Realmente hay unas contradicciones en nuestra legislación, en lo que se permite, que tiene que eliminarse. ¿Qué más podría hacerse? Bueno, pongamos una moratoria en todos los privilegios de los funcionarios. Vehículos, celulares, hay cualquier cantidad de privilegios. Incluso en los contratos colectivos de trabajo encuentra uno unos bolsones que dan un poco vergüenza. Vales de supermercado 4 veces al año de $325 cada uno. Entonces cuando uno dice eso es abuso, despilfarro, por supuesto que existe la defensa que es obligación de la institución porque responde a un contrato colectivo. Pero si todas las fuerzas políticas, con el tramado institucional que tenemos, nos pusiéramos de acuerdo
en hacer las cosas diferentes, se podría crear una legislación transitoria que no violara los derechos de nadie, pero que garantizara que redujéramos sustancialmente el gasto del Estado para tener recursos para invertir en las áreas prioritarias. Claro. Porque ya no podemos seguir con esta dinámica de siempre préstamos. Tenemos que buscar la manera de generar ahorros para invertir más inteligentemente. Ahora, recientemente vino una amplia delegación del BID, ¿no? Casi 60 delegados del BID en nuestro país, reunidos con los funcionarios del gobierno y el propio presidente para saber cuáles son precisamente estas prioridades, hacia dónde va a ir el gasto en el próximo quinquenio, porque obviamente en este momento no tenemos un documento que nos permita ver cuál va a ser la ruta. Mire, sin despreciar la asesoría que pueda ser de alguna calidad en alguna medida, eso es como que me digas, cuando yo estoy con problemas de tarjeta de crédito, voy a llamar a los presidentes de las compañías de tarjeta de crédito para que me vengan a asesorar. Al final el BID, el BESI, el Banco Mundial, todos son organismos que viven de dar préstamos a los estados en el mundo, y lo cual está bien, pero no necesariamente viven para ayudarle a un estado a poder vivir sin préstamos, que quizás sería una misión más importante para la salud financiera del mundo que lo que hacen. Pero yo creo que nosotros ya sabemos cuáles son las prioridades. Lo que falta es voluntad para hacer las cosas que deben hacerse. Y el presidente Bukele debe entender que, a pesar de ser quienes sean los que están en los otros partidos políticos, tenemos que trabajar con la institucionalidad de los partidos políticos actuales para construir soluciones de futuro, a menos que su interés sea únicamente electorero. Entonces, el interés del presidente es simplemente seguir desprestigiando el sistema de partidos políticos, seguir atacando a los líderes actuales para el 2021 tener un rédito electoral, pues bueno, pues entonces que lo aclare. Porque, por ejemplo, con los benditos 91 millones de seguridad, pues el presidente ha estado ya un mes. Creo que este fin de semana antepasado fue la segunda vez donde dijo, ya, aprieten el botón, ¿verdad? Y el lunes iba a llegar el ministro de Justicia a dar el detalle de en qué se iba a invertir a la Comisión de Hacienda para que se pudiera producir el dictamen favorable, para que pudiera llegar al Pleno, para que pudiera ser aprobado el préstamo, y no llegó el ministro. Y entonces, ¿qué decís? O sea, si realmente es prioritario, ¿por qué no llegó el ministro? Porque si fuera prioritario y le había dado orden el presidente y no llegó el ministro, el martes hubiera dejado de ser ministro, probablemente el mismo lunes. Tal vez a través de un tuit, que son tan famosos. Pero no, ahí sigue. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si queremos realmente el préstamo porque lo consideramos necesario, entonces la información debería estar ya en la Asamblea Legislativa, y si hubiera estado la información, ese préstamo se hubiera aprobado el día de ayer. Pero no camina. Entonces uno le entra la ansiedad de que pudiera haber aquí una nueva manipulación de los ciudadanos a través de una campaña mediática de desprestigio y descrédito, pero que no construye país. Y lo que a nosotros nos preocupa es que el tiempo se nos acaba. Y si nosotros seguimos en esta dinámica, realmente el daño que le estamos haciendo a todos esos ciudadanos salvadoreños que acaban de nacer, a todos esos pequeñitos que todavía están desarrollándose, el daño que les estamos haciendo es considerable y realmente somos los responsables de ello. Ahora, pero sí también tenemos una oposición atomizada, ¿no? Incluso el doctor Álvaro Ortiga de la UCA decía, no existe oposición, básicamente está, después de las elecciones presidenciales, no hay interlocutor con el presidente. El presidente, de hecho, ha hecho una juramentación con la gente, simbólicamente el 1 de junio, porque no interpreta que tiene una oposición estructurada. Yo creo que ese es el juego el que él quiere entrar, pero el llamado que le hago al presidente es que él, con su nivel de popularidad, en la posición donde está, porque ya es nuestro presidente, podría hacer muchísimo más por el país si decidiera, en lugar de seguir jugando la política de división y aislamiento, si decidiera de alguna manera darle espacio a la realidad política del país y construir soluciones con ellos. Lo que pasa es que yo siento que el presidente no quiere el desprestigio que pudiera venir de una reunión con los secretarios generales de los partidos políticos. Pero en algunos temas es necesario. Es necesario ponerse de acuerdo. Porque si no logramos, entonces, bueno, tal vez el 2021 los ciudadanos le dan más diputados a... No sé cuál es el partido del presidente, pero me imagino que estamos hablando que nuevas ideas para tener más diputados, no que gana para tener más diputados, pero habremos perdido 2 años, habremos otra vez tirado a la basura 2 años,
que para aquel niño o aquella niña en un área rural que acaba de nacer, resultan ser los críticos para su desarrollo. Bien dijo la primera dama que uno de sus temas críticos iba a ser los primeros 1000 días de la infancia. Claro, la primera infancia. De la primera infancia. Bueno, si seguimos en esta dinámica, a esos niños que acaban de nacer los habríamos sacrificado por 2 años más y habremos incidido negativamente en su desarrollo y sus posibilidades futuras. Debemos actuar ya. Y entonces yo creo que el presidente tiene que empezar a permitir una dinámica política donde los partidos políticos, aunque no nos gusten, claro, aunque hayan abusado, yo creo que puede incluso ser parte de este proceso el mea culpa y las soluciones. Nos vamos a sentar todos, pero en la Asamblea Legislativa esos 50 millones que se revientan en personal van a ser 20 y esos 30 los vamos a ahorrar. Vengan, o sea, hay maneras de generar los espacios y hay maneras de generar las protecciones políticas, porque el presidente podría decir, vaya, a cambio de una disposición presupuestaria importante y significativa de la Asamblea Legislativa, voy a abrir espacios para que trabajemos juntos en temas que son críticos para el país. Voy a creer que están pensando a cambiar la manera de hacer política y voy a creer en que podemos trabajar juntos. Claro. Bueno, hay espacios. Mi llamado es a que lo hagamos ya, porque realmente el tiempo se nos acaba. Ahora, se está dando un fenómeno que entre el presidente más ataca a los partidos tradicionales o más ataca a la Asamblea Legislativa, sube su popularidad. Y él ya lo ha descubierto, ¿no? Por supuesto. Este es un fenómeno que él está aprovechando. Por supuesto, pero yo esperaría que él tenga en su corazón y en su mente los intereses del país y no los intereses personales de su liderazgo. Alguien que ya ha llegado a ser presidente de la República, que tiene esos niveles de popularidad, que los use en bien del país. O sea, por supuesto que la selfie que se tomó en Naciones Unidas va a ser una de las noticias más importantes del mundo, pero eso al país le trae poco rédito. Yo creo que deberíamos enfocarnos un poco más ya en lo que necesitamos hacer en el país, porque si no lo hacemos, al final todos, incluyendo el presidente Bukele, va a ser recordado como político que tuvo la oportunidad de hacer la diferencia y que al final no lo logró. Bien, quizás vamos a la última pausa, si les parece, en producción, para que nos quedemos el último segmento hablando únicamente sobre los desafíos que debe enfrentar nuestro tiempo en los próximos 12 meses, antes de que comience ya formalmente el calendario electoral para 2021. Ya regresamos en breves segundos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bien, vamos a nuestro último segmento de hoy. Estamos hablando con Juan Valiente, director de Asuntos Políticos, y sin duda va a quedar abierto el espacio para que sigamos hablando de otros temas con Juan. Siempre es interesante sostener una conversación de esta naturaleza debido a su forma de enfocar también el sistema político de nuestro país. Juan, en este sentido que hemos tenido en los partidos políticos los últimos 30 años que abusan del poder, que generan actos de corrupción, que ya vemos cómo es el comportamiento, ¿cómo construyes un partido diferente? ¿Cómo construyes? Obviamente la juventud es una apuesta estratégica, pero ¿cómo construyes unos partidos diferentes donde el ciudadano entienda que no es esa la ruta, sino que la ruta es representar legítimamente intereses ciudadanos y no de grupo o personales? Bueno, obviamente empiezas por estructurar en el partido los instrumentos que te ayuden a que eso sea realidad y ser quizás muy cuidadosos, como decía yo en una entrevista esta semana, en las personas que permites entrar. Claro. Porque siempre hay la posibilidad de tener algunos problemas en el futuro, ¿verdad?, con algunas personas que eventualmente pueden entrar, pero nosotros esperamos que sean las menos. Y nuestro proceso de selección busca garantizar que el perfil de idoneidad, de honestidad, de integridad, de coherencia, de excelencia, de compromiso con el servicio, esos elementos sean críticos para elegir a las personas. Y también tenemos regulaciones muy claras. Por ejemplo, si alguien quiere ser candidato, debe abandonar su puesto orgánico en el partido. No se trata de, mire, temporalmente, voy a poner a alguien, ahí me espera, ya voy a ver si regreso. No, sale del puesto y se pone una persona nueva, nombrada con todos los derechos y todas las obligaciones. No se trata de algo de caricatura y para hacer así, hacernos, no. Y
Y entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión interesante con un líder departamental que tiene interés en participar en el consejo municipal de su municipio, y entonces decía que era inaceptable el que no pudiera permanecer vinculado a la dirigencia orgánica del partido en ese departamento. Claro. Y entonces le dijimos claramente, lo que es inaceptable es que si tenés ese interés sigas en nuestro tiempo. Si realmente querés seguir en nuestro tiempo, tenés que entender que nuestro tiempo es diferente y que nuestro tiempo tiene criterios para tratar de evitar, en la medida de lo posible, el conflicto de intereses. No lo vas a eliminar porque siempre va a existir, claro, pero tienes que tratar de evitar el conflicto de intereses para que los procesos políticos no comiencen a responder a intereses personales, sino a intereses de los ciudadanos. Porque si vos estás en ambos lados, lo que sucede, que es lo que le ha sucedido a muchos partidos políticos, se toman decisiones equivocadas por... Vale, te voy a poner un ejemplo. En alguna discusión con comisión política del partido al que pertenecí, estábamos discutiendo el tema de la Asamblea Legislativa, e incluso un expresidente dijo, ya es momento de limpiar la planilla legislativa, ¿verdad? Pero no se pudo. Claro. Ahora, en la discusión estaba ¿quién? Un empleado legislativo, que además ocupaba un cargo de dirección en el partido. Y entonces, por supuesto, que en esas condiciones va a ser difícil tomar las decisiones correctas. Entonces tú tienes que preocuparte de crear no solo digamos como el marco legal, los instrumentos, sino de crear la cultura dentro del partido donde realmente se respete el poner al centro del accionar político los intereses de la persona, del ciudadano, y no del partido y no de los funcionarios. ¿Hay mucho acercamiento con jóvenes? Sí, hay mucho acercamiento con jóvenes. Que van interesados en la política. Hemos tenido varios, digamos, tenemos varios tipos de eventos. Hay algunos que son más formativos, otros que son más como de discusión y debate, y sí vamos a tener muchos más. Y creemos precisamente que los jóvenes van a entender el llamado de nuestro tiempo y van a entender lo importante que es hacer las cosas de una manera distinta, pero no solo decirlo y dejar ya el juego mediático para destruir a los otros. Hay que construir. O sea, no se construye un nuevo país solo con la estrategia de división. O sea, por ejemplo, decía, mire, y todo el debate de esta semana, si sos del 96 o sos del 4, claro, eso es un poco ridículo. O sea, si lo que buscamos los salvadoreños es construir un mejor país para todos. Y cuando uno llega a ser funcionario, por mucho que le dé asco una parte de la población, uno es funcionario para todos. No es funcionario solo para el 96 y no es funcionario solo para el 4. Si seguimos con las prácticas de ser funcionario para grupos, vamos a terminar mal. Y entonces me dicen, no, pero es que es la gran mayoría. Bueno, a Hitler también lo apoyaba la gran mayoría. Tú me decías que ya participan en la Junta de Vigilancia de los partidos políticos. La Asamblea está por aprobar, si es que no lo ha hecho ya, este decreto que permite la ciudadanización de los organismos temporales para la votación, ¿no? Y la reducción de 5 a 3 miembros en las mesas. ¿Es esto sano? ¿Que el ciudadano vaya retomando poco a poco el control? Nosotros necesitamos más compromiso y participación de los ciudadanos en la política. Eso es evidente. Y este proceso de ciudadanización, pues obviamente es un paso en esa dirección. Claro. Lo que tenemos que garantizar son dos cosas. Uno es que no haya manipulación política de los partidos. Si uno revisa la práctica de los partidos en el pasado, era, mira, afiliemos a algunos, pero no a todos para dejar ciudadanos, y entonces los mismos partidos proponían. Entonces ahora tiene que haber un proceso donde el Tribunal Supremo Electoral seleccione sin la participación de los partidos políticos, claro, precisamente para permitir que sea una selección genuina de ciudadanos comprometidos con la democracia. Tenemos que lograr que los ciudadanos entendamos que si no nos involucramos no vamos a tener un mejor país. Mira, la transición en el país de la política clientelista a una política genuina de servicio es necesaria, pero es difícil. La gente a veces prefiere las 5 o 6 láminas que le regaló el candidato, claro, que garantizar que el que llegue al puesto, sea alcalde, sea diputado, sea lo que sea, que el que llegue al puesto sea la mejor persona. No acaban de entender que el mejor funcionario, honesto, íntegro, con excelencia, va a generar
un beneficio más estructural y más de largo plazo que esas 5 o 6 láminas que le dieron de regalo. Ese es un desafío de nuestro sistema partidario. Es un desafío político, y por supuesto que nosotros estamos listos para agarrarlo y por eso nos interesa y nos gusta que haya proyectos de fortalecimiento de la democracia sobre la base de la participación ciudadana. Claro, tenemos teniendo todavía un cuerpo electoral demasiado clientelar, ¿no? Sí. Y el ciudadano tiene que volcarse a eso. Ahora, el rol del Tribunal Supremo Electoral, ahí la discusión de separar las facultades jurisdiccionales a las facultades administrativas, que se enfoque únicamente en organizar elecciones. ¿Tú cómo ves esta parte, este debate que se está originando, Juan? Bueno, en este debate no hemos terminado, digamos, de construir una posición oficial del partido. Sí creemos que tiene sus ventajas el separar las funciones. Obviamente el diseño original del Tribunal Supremo Electoral en aquella época de los acuerdos de paz estaba orientado a un modelo en el que yo me acuerdo que alguno de los firmantes de los acuerdos decía tigres cuidando tigres, ¿verdad? Un poco como diciendo, ahí están en manos de los partidos políticos porque son los mismos partidos los que se van a hacer pesos y contrapesos. Claro. Lo que sucede a veces es que hay algunas alianzas que distorsionan ese modelo de tigres contra tigres y ya no se vuelve todos contra todos, sino que empieza a haber movimientos que te pueden distorsionar el proceso electoral. Entonces, yo sí creo que vale la pena dejar la parte administrativa, digamos, operativa de ejecución de los procesos electorales en manos de un tribunal como el que está ahorita conceptualizado, pero sí vale la pena crear una instancia jurisdiccional que esté más allá de los partidos políticos y que pueda, digamos, dirimir los temas de reclamos ya más jurídicos, legales, sobre los procesos electorales. Nuestro programa tiene la oportunidad de verse mucho en Estados Unidos y en otras partes de salvadoreños que están interesados en participar, en incidir, ¿no? Y hay una discusión pendiente en la Asamblea acerca de los sistemas de cómo van a permitir la votación. Una cosa es votar para presidente, pero ya se complejiza cuando ya ves diputaciones o alcaldías. Todavía no es un punto que ustedes han abordado en nuestro tiempo. No, pero lo primero que deberíamos lograr, el primer paso que deberíamos dar, es permitir que los salvadoreños voten. O sea, no puede ser que nuestro sistema para votación en el exterior sea tan complicado. Tenemos que generar un proceso donde podamos de alguna manera promover que buena parte de los 3 millones voten. No tiene sentido Entonces lo que te dicen es, no, pero es que no funciona, porque miren las elecciones pasadas, te registraron como 300,000 y ¿sabe cuántos votaron? No, pues sí, pero puede ser que parte del problema sea los procesos burocráticos o complejos que se han establecido precisamente para votar. No se permite votación electrónica, no se permite votación por correo, o sea, hay otros temas que complejizan la votación en el exterior. Yo sí creo que el primer paso es garantizar que todos los salvadoreños en el mundo puedan votar. ¿Cómo van a votar? Bueno, ¿dónde dice su DUI que es su municipio? Bueno, ahí puede votar para ese municipio. Si tenemos DUI y somos salvadoreños, tenemos un municipio registrado, entonces para eso votamos. Entonces sí habría una forma de hacerlo. Ya una discusión posterior, que eso requeriría una reforma constitucional, es si permitiéramos que los salvadoreños en el exterior tuvieran una especie de representantes en el país. Y eso ya es otra discusión, porque de momento nuestra Constitución establece que la Asamblea Legislativa se basa sobre la circunscripción nacional. Y entonces ya pensar en una circunscripción internacional es un tema que hay que debatirlo. Yo sí creo que vale la pena que se abran los espacios políticos para que también nuestros hermanos salvadoreños en el exterior se incorporen a este proceso. Es necesario que el país de mejor manera se relacione con los salvadoreños en el exterior y de mejor manera use los recursos que los salvadoreños en el exterior envían. Hay demasiados recursos que se envía a consumo y que no va orientado a ahorro. Nosotros tenemos que garantizar que de esos 5,000 millones de dólares que mandan en remesa a nuestros hermanos, haya una buena parte que vaya a la inversión y al ahorro. Y la gran mayoría va al consumo. Entonces tenemos que cambiar un poco algunas dinámicas precisamente para favorecer el crecimiento del país. Claro, por ahí hemos perdido cerca de 50,000 millones de dólares, ¿no? De toda la cantidad de remesas que terminan en servicios. Cualquier bueno, cantidad. Agradecerte por la presencia y si algún ciudadano está interesado en vincularse a nuestro tiempo, en saber obtener más información, ¿cómo puede hacerlo, Juan? Bueno, nosotros estamos presentes en internet, pueden ir a nuestra página que se llama esnuestrotiempo.com.
y ahí también se hay un formulario para los que estén interesados en acercarse y lo vamos a recibir y dar seguimiento. También pueden ir a las redes sociales, claro. Ahí nuestro nombre es Nuestro Tiempo SB, o sea que la diferencia son las dos primeras letras, Nuestro Tiempo SB, y ahí también nos pueden contactar y con gusto vamos a darle seguimiento al interés de los ciudadanos que quieran acercarse al partido. Bueno, gracias por estar con nosotros. A mí particularmente me alegra verte también ya de nuevo en esta actividad política. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Agradecemos a Juan Valiente, director de Asuntos Políticos del Partido Nuestro Tiempo, por haber estado con nosotros esta mañana y orientarnos un poco sobre los desafíos que enfrenta ya este nuevo partido político. Agradecerles a ustedes la sintonía de la presente semana. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y los vemos el próximo lunes a las 7 en punto.